Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como siempre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Les doy la bienvenida en esta ocasión a un vídeo en el que vamos a hablar sobre música. Sí, vamos a hablar sobre jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Esa serie en la cual comparto con ustedes el jazz que más me interesa y hablo de músicos, discos, libros, películas, documentales, bueno, todo lo que tenga que ver con el jazz que a mí más me gusta. Y en esta ocasión tenemos una entrada un poco diferente, un poco especial dentro de Impresiones sobre Jazz, porque vamos a hablar de jazz, sí, pero vamos a hablar también de derechos humanos, de derechos civiles y de uno de los iconos dentro de la lucha por los derechos civiles en la historia de los Estados Unidos, como es Martin Luther King Jr. Y es que el pasado día 20 de este mes de enero de 2025 se celebró aquí en los Estados Unidos, como se celebra todos los años por estas fechas, el día de Martin Luther King. Ya digo, icono de la lucha por la igualdad, por los derechos civiles, y un hombre muy interesante en vida, pero también muy recordado después de su asesinato, muy influyente y con unos discursos cuya lectura yo desde luego recomiendo porque por fortuna y por desgracia no han perdido esos discursos ni un ápice de su valor y de su actualidad. Y digo por fortuna y por desgracia. Por fortuna porque los contenidos de sus discursos están dotados de una universalidad incomparable y son modelos de una filosofía que, mezclando elementos que proceden de diferentes disciplinas, ayudó esa filosofía inequívocamente a tratar de cambiar y en cierto modo a cambiar también la realidad de todo un grupo étnico durante tanto tiempo segregado en los Estados Unidos, cristalizando además en una época en la que no era solamente Martin Luther King Jr. quien hablaba de estas cuestiones, sino que había muchas tendencias que iban en la misma dirección, tanto política como artísticamente y dentro de diversos campos. Eso por fortuna. Por desgracia también, porque tantos y tantos sucesos nefastos que continúan ocurriendo hoy en día nos hacen constatar claramente que las cosas todavía no han cambiado hasta el punto en que deberían y hay mucho, mucho camino por recorrer y las palabras de Martin Luther King son importantes en este sentido. Dirigen el camino de una manera locuaz y realmente brillante en cuanto a exposición y contenido. Hay que decir que Martin Luther King durante su vida habló mucho de música, le interesaba mucho la música, se fotografió con muchos músicos importantes que eran amigos suyos y que lo apoyaban y habló mucho de diferentes estilos de música, pero es cierto que, aunque le gustaba el jazz, de forma comparativa, habló bastante menos de jazz de lo que uno podría haber esperado. Y de hecho, hay un discurso de Martin Luther King mucho menos conocido que aquel de I Have a Dream, el de El sueño y la cima de la montaña. Un discurso en el que habla específicamente sobre jazz y un discurso que estuvo sumido en el mayor misterio durante muchísimos años y que al parecer King escribió pero nunca llegó a pronunciar. Es además el único texto que tenemos en el que Martin Luther King habla específicamente de sus ideas acerca del jazz. Es un texto que escribió ya en la parte final
de su vida, en 1964, para que se publicase como prefacio al programa del Festival de Jazz de Berlín de ese año, 1964, coincidiendo con una visita de Martin Luther King a Alemania. Y en este discurso, Martin Luther King habla sobre el jazz y concibe el jazz, entre otras cosas, como catalizador de las transformaciones sociales que por entonces, mediados de los años 60, se estaban empezando a fraguar en los Estados Unidos, y hace hincapié en su valor social y en su valor espiritual. Esto es muy importante, lo del valor social y espiritual, porque evidentemente si repasamos discos de jazz publicados en la, sobre todo, segunda mitad, pero también en la primera mitad de la década de los años 60, pero sobre todo en la segunda mitad de los años 60 y durante los años 70, vemos estos dos elementos. Un jazz que busca tener un contenido social, muchas veces vocal incluso, y también espiritual. La idea de la existencia de un espíritu de la raza negra, de una unión de todas las personas que pertenecen a esa raza, la búsqueda de una recuperación de la idea de África, algo que por supuesto se llevaba haciendo ya por lo menos desde el renacimiento de Harlem, la Harlem Renaissance de los años 20, con poetas como Langston Hughes, por ejemplo, pero que cristaliza en los años 60 en el medio del jazz, con ciertos músicos de los que hablaré brevemente en este vídeo. También presenta el jazz King como una música universal que refleja las necesidades y los deseos de todo ser humano, con independencia de raza, geografía o ideología. Y esto también es cierto y también precede a estas palabras de Martin Luther King, porque el jazz, desde su creación y sobre todo desde que se empieza a grabar a finales de los años 10, principios de los años 20, es una música que viajó y se estableció y se popularizó a lo largo del mundo. Es realmente una música universal, interpretada por todo tipo de personas, con independencia de su raza, de su religión, de su ideología o de dónde viven estas personas. Por eso tenemos jazz en diferentes partes del mundo, y a mí siempre me ha interesado mucho la presencia del jazz en lugares que no son los Estados Unidos y de qué manera se recibe el jazz en esos lugares. Este discurso no es demasiado conocido, pero el pasado sábado, día 18, yo tuve la oportunidad de asistir aquí en Jackson, en el auditorio Net Performing Arts, en el centro de la ciudad de Jackson, Tennessee, en la que vivo, a un concierto de jazz en dos partes, presentado por la Fundación de Jazz del Oeste de Tennessee, la Jazz Foundation of West Tennessee, y era un concierto en honor precisamente del doctor Martin Luther King Jr. Y en ese concierto participaron dos grupos, uno liderado por el guitarrista de Memphis, Joe Restivo, y el segundo liderado por la vocalista Patrice Williamson, que es profesora en la Berklee School of Music. Y al principio de ese concierto se leyó parte de este discurso de Martin Luther King Jr., con lo cual yo recordé que hace varios años, de hecho en 2018, yo había escrito un breve artículo para el blog que dirige mi padre, Antonio García Teijeiro, y que se titula Versos e Aloumiños, precisamente un artículo sobre la relación de Martin Luther King con el jazz, y un artículo en el que yo había traducido del inglés al español este discurso de Martin Luther King sobre el jazz. A mí me parece que este discurso, para quienes amamos el jazz y nos interesa la relación del jazz
con la historia y la relación del jazz con diferentes movimientos sociales, me parece un discurso muy valioso y por eso lo voy a leer en mi traducción al español. La versión original la voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedan leerlo en inglés si lo prefieren, y se titula en inglés On the Importance of Jazz, o traducido al español, sobre la importancia del jazz. Y dice Martin Luther King Jr. sobre el jazz: Dios ha creado muchas cosas a partir de la opresión. Ha dotado a sus criaturas de la capacidad de crear, y de esta capacidad han fluido las dulces canciones de tristeza y alegría que han permitido al hombre enfrentarse al medio ambiente y a muchas situaciones diferentes. El jazz habla en nombre de la vida. El blues cuenta la historia de las dificultades de la vida. Y si lo pensáis un momento, os daréis cuenta de que el blues pone música a las realidades más duras de la vida, alcanzando así una nueva esperanza y un sentido del triunfo. Es una música triunfadora. Se refiere al blues, pero probablemente también al jazz. El jazz moderno ha continuado esta tradición, cantando las canciones de una existencia urbana más compleja. Cuando la vida misma no ofrece orden ni sentido, el músico crea un orden y un sentido a partir de los sonidos de la tierra que fluyen a través de su instrumento. No es extraño que una gran parte de la búsqueda de la identidad de los negros americanos haya sido defendida por músicos de jazz. Mucho antes que los ensayistas y estudiosos modernos escribiesen sobre la identidad racial como problema en un mundo multirracial, los músicos estaban volviendo a sus raíces para afirmar aquello que se estaba despertando en el interior de sus almas. Gran parte del poder de nuestro movimiento por la libertad en los Estados Unidos procede de esta música. Nos ha dado fuerzas con sus ritmos dulces cuando el valor empezaba a faltarnos. Nos ha calmado con sus ricas armonías cuando nuestros ánimos estaban bajos. Y ahora el jazz se exporta al mundo entero, porque en la lucha particular de los negros en América existe algo semejante a la lucha universal del hombre moderno. Todos sentimos el blues. Todos anhelamos encontrar un sentido. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos aplaudir y ser felices. Todos anhelamos la fe. La música, especialmente esta amplia categoría llamada jazz, es un trampolín hacia todo ello. Esto lo escribió, no lo pronunció, pero lo escribió Martin Luther King en 1964, y habla del jazz como una amplia categoría. Efectivamente, no hay mejor manera de describirlo, porque ¿qué es jazz y qué no es jazz? ¿Cuántas tendencias diferentes ha habido a lo largo de toda la historia del jazz? Esto lo sabe perfectamente Martin Luther King. Habla de que gran parte del poder del movimiento por la libertad, es decir, el movimiento en pro de los derechos humanos y de los derechos civiles en los Estados Unidos, procede del jazz. Sí, efectivamente. Es cierto, y el jazz además, en los años 60, segunda mitad sobre todo, y en los años 70 se convierte durante varios años en una música en la que de una forma muy vocal, de una forma muy directa, se habla acerca de estos derechos civiles que se necesitan ganar, porque son derechos que no se otorgan, sino que hay que ganarlos. Esa es la idea que deja clara Martin Luther King y también muchos músicos de jazz en esta época. Y cuando dice, mucho antes que los ensayistas y estudiosos modernos escribiesen sobre la identidad racial como problema en un mundo multirracial,
Los músicos estaban volviendo a sus raíces para afirmar aquello que se estaba despertando en el interior de sus almas. Yo siempre he pensado que la música y el arte en general va por delante de estos cambios sociales, porque mucho antes de que se estuviese hablando ya de la lucha en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos, ya había músicos que estaban viviendo esos cambios, ayudando a que existiesen esos cambios. Hablamos, por ejemplo, siempre lo digo, del cuarteto de Benny Goodman, sexteto también. Hablamos de las grabaciones de Jimmy Rogers, el cantante de country, con Louis Armstrong. Hablamos de Billie Holiday cantando con la orquesta de Artie Shaw. Hablamos de muchos ejemplos en los cuales músicos blancos y músicos negros, músicos de diferentes credos religiosos, músicos de jazz en particular, pero no solo, tocaban juntos en un momento en el que la segregación racial en los Estados Unidos, años 20, 30, 40, era potentísima. Era mucho, mucho más fuerte de lo que lo es en la actualidad, en la que, por supuesto, por otros medios todavía existe. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque lo que me interesa es hablar de lo que dice Martin Luther King. Él tiene claro que los artistas, que los músicos van por delante de esos cambios sociales. En muchos casos los acompañan, por supuesto. Esto ocurre con el jazz en los años 60. Pero es que muchos músicos de jazz, mucho antes de los años 60, ya estaban viviendo estos cambios. Ya estaban favoreciendo, allanando el terreno, al menos dentro de su círculo de acción, de su círculo musical, por así decirlo. Estaban ya allanando el terreno para que tuviesen lugar estos cambios en la realidad social estadounidense. No sin dificultades, no sin problemas, por supuesto, no sin golpes duros, como el que recibía una y otra vez, o los que recibía una y otra vez Billie Holiday cuando por el sur viajaba con la orquesta de Artie Shaw y no podía quedarse en los mismos hoteles y tenía que utilizar entradas para los trabajadores y para el servicio en ciertos hoteles y en ciertos restaurantes simplemente por el color de su piel. Pero eso es parte de esta lucha de la que habla Martin Luther King Jr. y que fue acompañada por el jazz y que de alguna manera fue también retratada por el jazz. En los años 60 queda clarísimo que es así, pero ya desde antes estaban ocurriendo estas cosas y no por casualidad dentro de una música claramente híbrida como es el jazz. Una música, como dice aquí Martin Luther King, que solo se puede definir como una amplia categoría. Efectivamente. Este es un discurso on the importance of jazz, sobre la importancia del jazz, breve, conciso, pero muy directo, muy claro y muy fácil de comprender y que vale la pena desde luego leer varias veces y también reflexionar sobre él. Y claro, a mí me ha interesado siempre la relación de la música con los diferentes movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia en diferentes lugares, pero especialmente en los Estados Unidos. Y en este sentido, existe un libro muy interesante que yo conseguí de segunda mano, la Biblioteca Pública de Houston, en Texas. Parece ser que se deshizo de este libro y yo lo conseguí de segunda mano a muy buen precio. Y es este libro que aquí está, de Pat Thomas, que se titula Listen Whitey. Okay. The Sights and Sounds of Black Power, 1965-1975. Es decir, las imágenes y los sonidos del poder negro, o Black Power, que es como se decía en aquellos momentos, cómo se describía, cómo se etiquetaba esta lucha por los derechos civiles, o parte de ella, el poder negro, 1965-1975. ¿Quién es Pat Thomas?
Pues Pat Thomas fue productor de muchos discos, algunos de ellos importantes. Discos, por ejemplo, de Allen Ginsberg, el poeta, Gene McDaniels, Les McCann, Eddie Gale, Roland Kirk, los Chambers Brothers con Barbara Dane. Bueno, algunos discos interesantes, por supuesto. También trabajó mucho sobre la música soul. Escribió en revistas importantes como Mojo, Crawdaddy y el San Francisco Bay Guardian, que es un periódico, y también dio clase en diversas universidades. Y publicó este libro, que aquí está. Es un libro bastante grande y muy bien ilustrado. Es un libro publicado por Fantagraphics Books. En el año, vamos a ver lo que dice por aquí, esta edición que tengo yo es la primera edición de febrero de 2012. Y es un libro en el cual habla acerca de la relación de la música con la lucha por los derechos civiles entre 1965, es decir, un año después de que Martin Luther King, escribiese este discurso que acabo de leer entre 1965 y 1975. Y por supuesto habla de rock, habla de Bob Dylan, habla de soul, habla de la Motown, pero y de, por ejemplo, la importancia de los estudios Stax en Memphis. Y el capítulo 9, que empieza en la página 149, ese capítulo número 9, que empieza en la página 149, como pueden ver, es un libro con una importante cantidad de material gráfico, muchas fotografías, muchas cubiertas de discos. El capítulo número 9 habla del jazz, de la presencia del jazz en todo esto, en la creación y en dar voz a la conciencia, a eso que se llamó la conciencia negra. Y, por supuesto, dentro de este proceso de dar voz y de crear esta idea de Black Consciousness o conciencia negra, habla Pat Thomas en este libro, en este capítulo 9, de músicos de jazz como Max Roach, como Roland Kirk, como el Art Ensemble of Chicago, Eddie Gale, Horace Silver y Gary Bartz, que utilizaban a Andy Bay para dar voz a su filosofía sociopolítica, mientras que Miles Davis, por ejemplo, o Clifford Thornton dejaban hablar a sus instrumentos y a través de la música presentaban estas ideas. También habla del saxofonista Joe Henderson, magnífico saxofonista, uno de mis favoritos, que publicó 3 álbumes de jazz progresivo en el sello Milestone. Además, estos son discos que yo tengo y de los que me gustaría poder hablar en algún momento, traerlos al canal. Power to the People, igual que el tema que después escribiría John Lennon, Poder para el pueblo, para la gente, en 1969. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Realmente directa esa frase en el título, de 1970. Y también In Pursuit of Blackness, en búsqueda de la negritud, en 1971. Y entonces habla este capítulo durante varias páginas de discos de jazz relacionados con la lucha por los derechos civiles en esta época, 1965 a 1975. Ahí tenemos la Freedom Now Suite de Max Roach también, ya que he hablado de Max Roach. Bueno, ese es un disco para mí excelente, con Abbey Lincoln, Coleman Hawkins, Olatunji, un disco para Candid Records. Un par de discos aquí también de Archie Shepp, muy interesantes, como ahí pueden ver. Yasmina, A Black Woman, y Poem for Malcolm, por supuesto se refiere ahí a Malcolm X, y
el Attica Blues de Archie Shepp, que también es un disco muy interesante en este sentido. Tenemos también por aquí algún disco de Clifford Thornton, quizá un músico menos conocido, pero interesante también. Ese que vemos ahí también es del Art Ensemble of Chicago, que se llama Great Black Music, gran música negra. Certain Blacks, también del Art Ensemble of Chicago. Bueno, una serie de grandísimos discos de jazz, algunos más conocidos que otros, pero que son discos que se encuadran dentro de esta lucha por los derechos civiles. Y aquí tenemos a Eddie Gale, una fotografía de Eddie Gale a la trompeta, ahí, y su hermana está tocando la guitarra. Momentos de muchísima actividad artística en todos los sentidos, pero también dentro del jazz. No hay que olvidar a Horace Silver, con ese disco que está ahí, Total Response. Total Response, respuesta total, de Horace Silver. Y luego están también un par de discos aquí de Gary Bartz. Gary Bartz y Eddie Gale. Bueno, son ejemplos todos ellos, Andy Bay también, son ejemplos todos ellos de discos relacionados con este momento histórico y de lucha sociopolítica. Herbie Hancock también, con su disco Mwandishi, está ahí en el centro de esa página. El texto es realmente interesante y bueno, quizá en algún momento pues haré algún vídeo específico acerca de este capítulo en particular, porque está muy bien escrito por Pat Thomas, pero además, como ven, también hay mucho material gráfico, es un libro cuidadosamente editado. Roland Kirk, con Volunteered Slavery, esclavitud voluntaria, y otro disco de Roland Kirk como Rahsaan Roland Kirk, que es Blackness. Ahí está, una manera de escribir blackness o negritud. Un disco que publicó en Atlantic. Y pues finalmente aquí aparece un disco de Donny Hathaway también. Pero bueno, es un libro que, si a ustedes les interesa la relación entre la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos en esas dos décadas críticas, ¿no?, que fueron los años 60 y 70, entre 1965 y 1975, estamos hablando aquí de todo tipo de música, no solamente del jazz, pero hay un capítulo entero, el capítulo número 9, dedicado específicamente a el papel que jugó el jazz en todos estos cambios sociales e históricos que, bueno, pues continúan, por supuesto. Esa lucha es una lucha que no termina en ningún momento específico, porque muchas cosas todavía, como decía al principio del vídeo, tienen que cambiar. Pero para leer, para comprender un poco más la relación de la música con estos cambios sociales e históricos, pienso que este libro, Listen Whitey, The Sights and Sounds of Black Power, entre 1965 y 1975, de Pat Thomas, es un libro realmente interesante y necesario para comprender esos cambios y el papel que jugó el jazz y otros estilos musicales en esos cambios. Es un libro que yo sepa no se ha traducido al español, pero si me equivoco en ello pueden decírmelo en los comentarios. Yo lo tengo y lo he leído en inglés y me parece realmente una contribución muy interesante a lo que podríamos llamar sociología de la música, y en este caso también debido a ese capítulo 9 del jazz. En todo caso, se lo recomiendo. Les animo a que busquen en estos momentos, en esta semana en la que en los Estados Unidos se está celebrando la figura y la obra y la importancia y los discursos y las palabras de Martin Luther King Jr., les animo a que se acerquen
a discos que tengan este tipo de contenido, es decir, discos que hablen de alguna manera, discos de jazz que hablen de algún modo de esta lucha por los derechos humanos y por los derechos civiles. No sé si hay algún disco o algún músico en particular que les interese particularmente en este sentido, y bueno, si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo qué tipo de discos de este estilo, si es que hay alguno, les interesan a ustedes más, y podemos entrar en una conversación sobre este tema a través de los comentarios a este vídeo en YouTube. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, desde el salón de mi casa, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo hacia finales del mes de enero del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Y como siempre, les animo a que sigan escuchando el mejor jazz, el jazz que más les guste, el jazz que más les interese, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, también lo dijo Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF, y dentro de la serie Impresiones sobre Jazz.